Ya, se empieza a grabar. A ver, déjenme recordar un poquito aquí. Ya, esto es lo que teníamos que hacer. Ya encontrar los vectores U y V que sean directores para el plan. ¿Ya? Ahí, es que quería solo revisar cuál resté, cuál con cuál. Ya, entonces voy a llamarle a este A, B y C. Vamos a dejar este fijo como P y vamos a definir U como B menos A y V C menos A. ¿Bien? Entonces son como las direcciones. Pensemos siempre que esto forma un triángulo. ¿Bien? Entonces podemos considerar estos dos vectores. Este debería quedar, bueno, aquí debería llevar la flecha. A B le restamos A, entonces debería quedar menos 1, menos 2, ¿cierto? 0 menos menos 2. Y acá 3 menos 1, ¿cierto? Entonces este debería quedar menos 3, 2, 2. Y acá a C le restamos A, entonces quedaría 5 menos 2, menos 3 menos menos 2 y 4 menos 1. O sea, este debería quedar 3, este queda positivo, así que menos 1 y este queda 3. Luego, el plano lo podemos describir en su forma vectorial, que serían todos los Q igual a SP más alfa U más beta B, donde alfa y beta son reales. ¿Ya? Y ahí tenemos eso. Pero si queremos encontrar su ecuación general, ¿de acuerdo? Necesitamos encontrar un vector normal, y este vector normal proviene de hacer el producto cruz de U y de B. Entonces aquí calculamos el determinante de IJK y anotamos aquí estos vectores. Por lo tanto, aquí quedaría el determinante de eso por I, el determinante por eso por J, más el determinante. Ya, aquí ustedes ya deberían ir recordando ahí cómo se calcula el determinante de esta expresión. Así que aquí el vector normal, ¿cómo quedaría? Quedaría este producto, sería 0 menos 3 por 3, o sea, sería 9 positivo por I, menos, acá quedaría menos 4, menos 15 por J, más, y acá quedaría 3, porque queda 3 positivo, menos 1 por 3, menos 0, ¿cierto? Por K. Así que esto sería el vector 9. Esto queda 19 negativo, pero con ese menos queda positivo el 19, y aquí queda 3. Y este es el vector normal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora nosotros debemos decir Q va a ser igual a X y Z, un punto cualquiera del plano, ¿sí? Solo si Q menos P punto el vector normal, esto es 0. Entonces aquí ustedes tienen que hacer la recta. X, Z le tienen que restar P, que es 2 menos 2, 1, y luego de hacer esta recta, el producto punto con ese vector normal. Y bueno, esto no es difícil porque aquí quedaría X menos 2 y más 2, ¿cierto? Porque queda menos por menos más, y Z menos 1. Punto 9, 19, 3. Debería ser hasta la clase 10 en el certamen.
Profe, ¿Sí? Creo que el certamen no es arri- esta semana, pues la próxima. el 16. Ujú, sí, debería ser hasta lo Tengo que una, veamos esta semana. arriba usted puso el P en el primer como vector, ¿El P? en el A. Sí, dice P1, salen las coordenadas del vector, y abajo dice A, y de Sí, nuevo dice P. sí, lo que ¿Podría pasa es haber que puesto no, P en cualquiera de los vectores? en cualquiera de los vectores, sí, en cualquiera. Es que estos son puntos. Entonces yo fijé uno. Acuérdense que estos puntos igual yo los puedo mirar como vectores. Recuerden que vienen de... Siempre se miden desde el origen acá. O sea, si están en el plano, a donde quiera que esté el punto, este es el vector. Siempre es así. Si está acá el punto, este es el vector. Como punto me concentro aquí nomás, pero como vector me concentro en esto. ¿De acuerdo? Aquí pueden tomar cualquiera. Y lo mismo acá. Yo tomé estas dos diferencias, pero si ustedes quieren hacer C menos B, A menos C, como quieran ustedes. No hay una regla ahí. Profe, ¿Sí? eh, ¿podría explicar de nuevo qué es lo que colocó justo abajo de hacer la resta de C menos A? ¿Dónde? Ah, esto. Ah, pero aquí está la definición formal del principio. Esta es la definición. ¿Definición? Ah, ya. Vayan a la definición, Bueno, retrocedan aquí. Ahí está la definición, no son rectas. Ahí está la definición de un plano, acá está. ah, ya. Perfecto. Gracias. Ya. O sea, obviamente en este punto no me la sé de memoria la definición, pero esto es la definición, yo lo dije, vectorial. ¿Ya? Ahora, si queremos la ecuación general del plano, necesitamos un vector normal. Y por eso considero que en cualquier punto, esto es un punto cualquiera del plano, y siempre restamos a Q, le restamos P, y hacemos el producto punto con el vector normal. Y eso es lo que iba a hacer ahora. Entonces acuérdense que aquí el producto punto se multiplica coordenada a coordenada, o sea, x menos 2 por 9 más y más 2 por 19 más z menos 1 por 3. Y esto es siempre igual 0. Y aquí multiplican, pues multiplican este con eso, este con eso, este con eso. Voy a multiplicar las letras primero, queda 9x, 19y, 3z. Y ahora voy a agregar lo numérico. Aquí queda 10, menos 18. Aquí queda, a ver, 2 por 19. Ahí me cuesta un poco más, 38, ¿cierto? Y 3 por 1, 3. Ahí. Entonces aquí hay que sumar esto. Entonces quedaría 9x más 19y más 3z. Y esto hay que sumarlo. Quedaría 21 negativo para llegar a 38. 17, ¿cierto? Ahí está. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, todo lo Sí, que yo hice en profesora. este ejemplo, yo seguí todo lo que vimos anteriormente, por si acaso. Aquí anteriormente, por ejemplo, aquí estaba, ¿se fijan? Bueno, es que yo lo rayé encima, pero aquí estaba lo del plano. Cuando teníamos Q era cualquier punto, aquí está, le restábamos P y hacíamos el producto punto con N. Aquí está. Y acá teníamos A, B, C, que son los que están aquí. Y esto si lo sumamos nos da D. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación general del plano. Y aquí estaba bueno, la primera parte, ¿cierto? Aquí estaba el caso cuando teníamos la ecuación general del plano. Y aquí teníamos de dónde encontrábamos el vector normal. ¿Se acuerdan que si teníamos esta definición, que es la definición formal de un plano, acuérdense que de acá usábamos U y V para encontrar el vector normal.
Y luego necesitamos ese Q siempre X y Z. Este P es el concreto que te dan y este N es el vector normal que obtenemos de estos dos vectores. ¿Bien? Eso. Ya, y este fue el ejemplo que hicimos recién, pues fue este. Ya, déjenme, veámoslo. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí con este ejemplo? Si no, ahí seguimos. Igual vamos a ir repitiendo las ideas y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a ver cuándo dos planos son paralelos. Y dos planos van a ser paralelos cuando sus vectores normales son paralelos, ¿ya? Recuerden que vectores paralelos, si tengo B y tengo U, dos vectores son paralelos si solo si U se escribe lambda veces B. ¿Ya? Eso es la definición de vectores paralelos. Y vamos a decir que dos planos son perpendiculares y sus vectores normales son ortonormales. ¿Ya? Acuérdense que vectores ortonormales, si tengo un U y un B, esto era así, solo su U por B me da 0. El producto punto entre estos dos vectores es 0. Eso tiene que ocurrir cuando los vectores son ortonormales o ortogonales, ¿ya? Y bueno, acá hay un teorema que se refiere a la ecuación general de los planos. Por ejemplo, acá tengo plano 1, plano 2. Estas tres letras conforman el vector normal, N1, y acá el vector normal del segundo plano, A2, B2, C2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Si los planos son paralelos, los vectores tienen que ser paralelos, que es lo que ocurre ahí. Bien, esto es vectores paralelos. Si los planos son ortogonales, sus vectores también. Sus vectores, el producto de los vectores, el producto punto, tiene que ser 0. Y si decimos que los planos son iguales, tiene que ocurrir que este cuarteto, por decirlo, ¿cierto? Sería como en R4, si yo lo veo esto así. Tiene que ser lambda veces este vector. ¿Ya? Es como que yo tengo aquí que estos dos planos son iguales, entonces si yo uno de ellos lo amplifico por lambda, llego al otro, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando llega a este tipo de plano, uno podría después simplificar, ¿cierto? Entonces ahí tiene equivalencia de planos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también es otra propiedad, pero tiene que ver con una recta. Si consideramos una recta con un vector director D y un plano con un vector normal N, ¿qué tenemos? Que si la recta es paralela al plano, sus vectores tienen que ser... ¿Qué significaba que el producto punto sea 0 entre estos vectores? Como vector, les pregunto. Recién lo dijimos. Esto significa que D, por ahí alguien lo está diciendo, sí, exactamente, Mariela, como dice Mariela, son ortogonales. O sea, D acá es ortogonal con N. Entonces, ojo, plano y rectas paralelos, vectores directores ortogonales. O sea, si este es el plano, el vector normal, acuérdense que está aquí, N. Y la recta, si es paralela, pasa así. Entonces su vector director es algo así. Por lo tanto, estos dos vectores entre sí tienen que ser ortogonales. ¿De acuerdo? Ahora, si la recta es perpendicular al plano, el vector director tiene que ser paralelo al vector normal. Entonces acá paralelos. Vectores paralelos, ¿cierto? Y acá podemos hacer un pequeño dibujo. Si tengo este plano, su vector normal es algo así. Y si la recta pasa ortogonal, así, el vector director también está así.
entonces estos vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, acá lo que vamos a ver ahora son las fórmulas de distancia entre puntos, ¿ya? Entonces, para esto, al final, chiquillos, yo solamente recomiendo que más que nada tengan a mano las fórmulas, ¿ya? Porque son varias, son como 3. Y hay que tener conciencia de los elementos que tenemos, ya si estamos con rectas trabajando o si estamos con plan. Ya es súper importante ahí tener claro los elementos que definen ya sea la recta o ya sea el plan. Ya, más allá no le daría tanta vuelta porque son fórmulas. Ya no vamos a calcular cómo se llegaron a estas fórmulas, sino que lo que podemos visibilizar es que es muy similar a lo que vimos anteriormente, cuando vimos recién lo que era una recta, en el curso anterior. Entonces, si consideramos una recta, recuerden siempre que necesitamos considerar un punto P sub 0 y un vector director. En este caso denotamos con la letra D. Y si tenemos un punto que no pertenece a la recta, P, ¿cierto? Entonces la distancia de P a la recta está dada por esta expresión. Si se fijan acá son normas de vectores, ¿ya? Acá vamos a tener la norma del vector que resulta al realizar el producto cruz entre el vector director y el vector que forman P sub 0 y P. Recuerden que cuando ponen así en esta dirección P sub 0 y P, lo que tienen que hacer es calcular la diferencia entre P y P sub 0. ¿Ya? Y bueno, aquí acuérdense que todos estos vectores van a ser vectores de orden 3, así que ahí tendrían que hacer el producto cruz, ¿cierto? Y acá calcular la norma del vector. Bien. Distancia entre un punto y un plano. Ya, acá lo ideal es que el plano lo tengan descrito en su forma general. ¿Ya? Recuerden siempre que A, B y C conforman el vector normal. ¿Ya? Aquí estos 3 son las coordenadas del vector normal. O sea, aquí el vector normal es A, B, C. ¿Cierto? Entonces, si tenemos un punto que no está en el plano y queremos calcular la distancia de este punto al plano, usamos esta fórmula. Si se fijan, esta es similar, pero es exactamente muy similar a la distancia entre un punto y una recta, lo que vimos alguna vez, ¿cierto?, en el otro curso. Entonces aquí lo que tienen que hacer es evaluar el punto en el plano, ¿cierto? Lo evalúan, lo reemplazan en X y Z, calculan el valor absoluto, y esto que está acá abajo, esta raíz es la norma del vector normal. ¿De acuerdo? Y lo último, distancia entre rectas. Dice la recta que pasa por el punto P1 y tiene dirección de 1, ya, ojo aquí, punto y dirección de ambas rectas, ya, para L2, P2 y dirección de 2. Entonces lo que uno busca aquí es la distancia mínima entre estas dos rectas. ¿Por qué distancia mínima? Porque las rectas, bueno, si son paralelas, podemos calcular la distancia entre cualquiera dos puntos que estén en la recta. Pero podrían no ser paralelas a las rectas, ¿cierto? Podrían estar dibujadas de millón de maneras en el espacio, ¿bien? Entonces aquí la distancia mínima va a estar dada por... Entonces aquí lo que tienen que hacer sí o sí es buscar este vector n que está conformado por hacer el producto cruz entre los dos vectores directores, ¿ya? Entonces este n lo obtienen de hacer el producto cruz entre los vectores directores. Y recuerden siempre que P1, P2, como les dije en la transparencia anterior, a P2 le restan P1. Y ahí obtienen ese vector. Entonces recordar, al hacer el producto punto entre este vector y vector normal, les va a dar un número real, ¿cierto?
el valor absoluto porque podría ser negativo, y la norma del vector normal. ¿Ya? Lo dividen por eso. Bien, y acá tenemos dos ejemplos, dos ejercicios. Solo voy a hacer el primero, voy a dejar pendiente el segundo, sería súper interesante que se animen a hacer el segundo. Si no, lo podemos revisar en la clase consulta, ya que sí o sí vamos a hacer esta semana. Yo quiero por lo menos avanzar en este. Ya, aquí nos piden calcular, bueno, en ambos casos hay que encontrar el plano y la recta y determinar en qué puntos se intersectan. Entonces aquí, como tenemos estos dos vectores, y dice que el plano está generado por U y por B y que pasa por el origen. Por lo tanto, aquí el punto P, ya, aquí para el plano primero. Plano primero. El punto P, a ver, si nos concentramos primero en el plano, en este plano, el punto P aquí es el origen, 0, 0, 0. Y U está dado ahí, ¿cierto? V está dado ahí también. Entonces, para encontrar N tenemos que hacer el producto cruz entre U y B. Entonces, acuérdense que para eso IJK es lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces, acuérdense aquí que N va a estar dado por el determinante de esta matriz y menos el determinante de esta matriz J más el determinante de esta matriz K. Así que esto queda menos 1 por I. Acá queda 2 menos 1. 1 por I por J. Y acá queda solo 2 por K. Así que este vector es el menos 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar la ecuación del plano necesitamos considerar un punto Q, X y Z que pertenece al plano. Entonces tenemos que calcular Q menos P punto el vector normal. Pero P es el vector nulo, así que esto es equivalente a X y Z producto punto menos 1, 2 igual 0. Así que esto implica que la ecuación del plano es menos X menos Y más 2Z igual 0. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación general del plano. Luego, ¿qué dice sobre la recta? Dice que la recta pasa por el punto P y que es perpendicular al plano. Entonces, L contiene al punto menos 1, menos 1 y L es perpendicular al plano. ¿Qué significa que L sea perpendicular al plano? ¿Qué pasa con D? ¿Qué pasa con D y N? ¿Cómo son? Si no se acuerdan, basta con que hagan un dibujo. ¿Qué pasa con el director y N? A ver si que se recuerdan. Lo vimos recién. ¿Son paralelos? Son paralelos. Exacto. Son paralelos. Muy bien. Ya, pues si son paralelos, ¿qué quiere decir? Que si D, supongamos que D es ABC, ¿cierto? O X, Z, ya, ABCD, ¿cierto? No, ABC. Entonces, ABC debiese ser, bueno, cualquier constante, voy a usar T. T veces este vector. Ya, pues, pero si ustedes, uno dice, chuta, ¿y qué T me sirve? Cualquiera. Entonces, esto lo reemplazan en la recta. La recta siempre es P más alfa veces D.
con alfa en R. Así que la recta es en el fondo el punto menos 1, 1, menos 1, más lambda veces, y reemplazo aquí por t, ¿cierto? Menos 1, 2. Y aquí no hay que complicarse, este le pueden llamar alfa nomás, porque es el producto de dos números reales. Entonces, en el fondo aquí la recta va a estar dada por menos 1, 1, menos 1, más alfa veces menos 1, 2. Esta es la recta, donde alfa es real. ¿Y qué tal que alfa es R? Ya porque acá tanto lambda como t son reales, así que el producto también va a ser un número real. Ya pues, y lo que sí había que hacer ahora es escribir L en su forma simétrica. ¿Se acuerdan de eso? Que aquí lo que habría que hacer es considerar x, z, que pertenecen a la recta, igual a menos 1, 1, menos 1, más alfa veces este vector. Entonces aquí hay que despejar alfa en todos los casos. Entonces, créanme, el menos 1 pasa sumando, así que les queda x más 1 dividido menos 1, igual, y este 1 pasa restando, dividido menos 1, igual z, ay, no sé por qué se pega. Z, este 1 pasa sumando, así que 1 dividido 2. Bien, aquí tienen que sumar estos nomás, pues quedaría aquí menos 1 menos alfa, ¿cierto? Aquí queda 1 menos alfa, y acá queda menos 1 más 2 alfa. Entonces cuando igualan, x lo igualan a esto, despejan el alfa, y lo igualan a esto, despejan el alfa, z igual a esto, despejan el alfa. Y aquí queda la ecuación simétrica. Entonces, para encontrar la intersección, basta con que intersecten estas ecuaciones. Y ahí habría que resolver esto. Sugerencias, aquí yo lo que hice fue despejar el x. Y esto lo reemplazan aquí. Entonces, al reemplazar ahí me queda una primera ecuación. Me queda menos y más 2z más 1 dividido menos 1 igual y menos 1 menos 1. Esto aquí es equivalente, se van los menos 1, ¿cierto? Este y pasa restando, así que nos queda menos 2y más 2z, y este 1 pasa al otro lado restando, menos 2. Y la segunda cosa es reemplazar también aquí, o sea, tomamos esta ecuación y esta ecuación. Entonces les queda menos 2 más 2z más 1 dividido menos 1 igual a la parte con z. Entonces, si despejamos acá, el 2 multiplica, el menos 1 también, nos queda menos 2y más 4z más 2, y acá quedaría menos z menos 1. ¿Cierto? Lo que hice fue pasar multiplicando el 2 y acá pasar multiplicando el menos 1. Así que esta ecuación de aquí, ¿a qué equivalente? Menos 2y más 5z, y este 2 pasa restando al otro lado. Menos 3 quedaría. Entonces ahora, esta ecuación con esta ecuación, esta sigámosle llamando 1, sigámosle llamando 2. Entonces fíjense, si a 1 le restamos 2, se van los menos 2y, ¿cierto? Entonces les queda 2z, este 5z pasa restando, y queda el menos 2 menos menos 3, ¿cierto? Pero esto es equivalente a menos 3z igual 1. Así que de acá obtienen, chuta, delante me había dado 0, no sé por qué, pero ahora me dio menos 1/3. ¿Lo ven o no? Lo único que hice fue a esta ecuación restarle esta.
Y al hacer eso se van estos. Entonces queda S menos ese término. Aquí está. Menos 2 menos menos 3 queda eso. ¿Bien? Entonces ahora este Z lo pueden reemplazar tanto en 1 como en 2. En cualquiera. ¿Bien? A ver, si lo reemplazamos en 1, reemplazar en 1, Z, entonces queda menos 2i más 2 por 1/3, negativo, igual menos 2. Entonces aquí amplifiquen por 3, aquí les queda menos 6i menos 2 igual menos 6. Así que de acá tienen que despejar solamente el i. Ahí espero me vayan siguiendo. A veces me podría equivocar en los signos, pero este es 4. Así que i es 4 partido menos 6. Así que estos 2/3, negativo. Menos 2/3. ¿Cierto? Ahí tenemos el i. Y ahora como tenemos z, tenemos i, habría que reemplazar en este x. Así que el x es menos i, que era menos 2/3, más 2z, que era menos 1/3. Así que esto es 2/3 menos 2/3. 0. Así que esto implica que x y z en realidad es el valor 0 menos 2/3 menos 1/3. Y este es el punto en donde se intersecta el plano con la recta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Profe, ¿Sí? en la línea que dice menos 6i menos 2 igual menos 6, Es porque después amplificamos pasa, por 3. sí, pero la parte de abajo, Claro, lo el que pasa es que al siguiente. multiplicar por 3 solo se multiplica este 2, te queda menos 6, y este 2, menos 6. Pero acá no, Ah, porque ya, se va con el 3. ya entendí lo que hizo, gracias. Acuérdense que cuando uno amplifica es para eliminar el 3 de los denominadores. Entonces no puede multiplicar el 3 aquí de nuevo, pues. Se cancela, de hecho. Por eso no se escribe ahí. Porque si no, acá yo tendría que haber escrito por 3 y este 3 de acá, y ahí se van. Pero en realidad uno lo omite, pues, porque por algo estamos amplificando por 3. Y queda menos 2. Entonces, en el fondo, este 3 siempre va a multiplicar a todo lo que no tenga el 3 en el denominador. Y después despejan el hipo. O sea, el menos 2 pasó sumando. Ah, aquí puede ser que me haya Sí, equivocado, ¿no? ese signo Sí, puede ser. Aquí es positivo, negativo. Entonces este era positivo. Y ahí puede ser que me equivoqué. Pero bueno, si era positivo el i, acá era positivo, aquí. Entonces los dos eran negativos, no era 0. Ya, pero ahí, bueno, son errores que se arreglan en el momento. Solamente el 0 el que estaba con el error. Entonces este debería ser menos 4/3. Ahí. Sí, había un error ahí. Sí, quedaba menos 4.
Bueno, ahí podrían haber reemplazado en la otra también. Yo reemplacé en esa porque acá me quedaba un 5. Entonces, más que nada por no reemplazar el z, que era menos un tercio. Pero era lo mismo. También aquí podían amplificar por 3 y debería haber dado el mismo i. ¿Ya? Ya, ahí estamos con ese. Ya, esto era lo último de esa clase. Ya, ahora vamos a empezar a ver un nuevo tema que se llama espacios vectoriales. Vamos a alcanzar a ver lo que es un espacio y lo que es un subespacio vectorial. Ya, esta parte es un poquito tediosa, así que ahí les hago algunos comentarios. Hay que recordar mucho las propiedades de los números reales, ¿ya? Porque en realidad son esas las propiedades que uno utiliza para que algo sea un espacio vectorial. Por ejemplo, la conmutatividad, la asociatividad la necesitamos, ¿bien? Entonces ahí son varias propiedades que vamos a ir utilizando. Entonces vamos a ver lo que es un espacio vectorial y también lo que son los subespacios vectoriales. Entonces para eso lo que vamos a hacer es trabajar con un conjunto V. Ya le vamos a llamar V, un conjunto que es no vacío. Y además vamos a considerar K, que puede ser los reales o los complejos. Entonces vamos a definir dos operaciones para V. Entonces la adición, recuerden, bueno, la adición es la suma que siempre hemos utilizado. Entonces es una función que a cada par de elementos, U y V en B, les asigna un elemento U más B, ¿ya? Es como decir, tomamos U y B y los enviamos en la suma, ¿de acuerdo? Que tiene que pertenecer a B también. El producto escalar es la función en la que para cada alfa en K y cada B en B se le asigna el elemento alfa por B. ¿Ya? Este es el producto por escalar que nosotros ya hemos visto, que lo vimos con vectores y también lo vimos con matriz. ¿De acuerdo? Es el mismo producto por escalar. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un conjunto es un espacio vectorial? Cuando este conjunto B que mencionamos anteriormente está dotado de la suma del producto, ya que acabamos de mencionar. O sea, la adición y el producto por escalar, y además que satisface estas 7 propiedades. O sea, un espacio vectorial lo será cuando cumpla todas estas propiedades. Bien, todas esas propiedades que están ahí, si se fijan, la primera es la conmutatividad, la segunda es la asociatividad, ¿cierto? La tercera es que existe el elemento neutro del conjunto B, ¿cierto? De modo que al sumar con B me dé el mismo B. La cuarta es que existe el inverso aditivo, ¿cierto? Que si suman B y menos B, este tiene que dar el neutro. La quinta es que si multiplican el escalar 1 por B, tiene que ser el mismo B. Y las 6 y las 7, si se fijan en la distribución. ¿Cómo distribuir el producto por escalar entre un alfa y la suma de dos vectores? Y la séptima es cómo distribuir cuando tenemos la suma de dos escalares por un vector. ¿Ya? Si se fijan en lo natural que uno se imagina, alfa U más alfa V, ¿cierto? En la propiedad 6, y en la 7 alfa por B más beta por B. Entonces aquí qué importante, que los elementos de B se llaman vectores y los elementos de K se van a llamar escalares. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener cuidado porque depende cómo sean los elementos, cómo multiplicamos. Por ejemplo, hablamos de vectores, pero podrían ser matrices, ¿ya? Pero en general vamos a decir que son vectores. Ya el conjunto B podría tener varios elementos distintos. Por ejemplo, si consideramos B a Rn, ya, nosotros vimos hace un par de clases atrás Rn y también revisamos que Rn cumplía estas propiedades, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan un poco de eso? Vimos cómo era la suma de pares ordenados. Bueno, no solo pares, lo vimos como uplas, ¿se acuerdan? Entonces, como Rn dotado de la suma y del producto, también cumplen todas las propiedades anteriores. Entonces es un espacio vectorial sobre los reales. Sin embargo, sobre los complejos no lo es, ¿ya? Basta con recordar cómo es un complejo. Acuérdense que un complejo es de esta forma.
¿Bien? Entonces, ¿dónde vamos a tener el problema? En el producto por escalar. ¿Ya? Ahí no va a ser tan sencillo. ¿Bien? Porque aquí probablemente cuando nosotros multipliquemos esto por algún vector en Rn, esto va a resultar algo que no necesariamente pertenezca a Rn, por el I. ¿De acuerdo? El I ahí nos va a generar un problema muy serio. ¿Bien? Las matrices en general, dotados de la suma y el producto, también son un espacio vectorial. El producto por escalar, bien digo, ya no es el producto de matrices, solo producto por escalar. El conjunto de los polinomios con coeficientes reales, ya también es un espacio vectorial. Basta con que nos fijemos aquí en que en el fondo los elementos al sumarlos entre sí se van factorizando, entonces sigue siendo un polinomio. Bien, y el conjunto de las funciones reales, con estas dos operaciones que aparecen ahí, tanto la suma como el producto por escalar, también es un espacio vectorial sobre R. Bien, ahí tienen algunos ejemplos. Ya, si es que alguien se anima, la idea sería revisar todas las propiedades para estos conjuntos. Ya, no lo vamos a hacer ahora porque si no, no terminaríamos de hecho, ni siquiera en el poco rato que nos queda. Lo que sí yo lo voy a hacer para este ejercicio. Ya quisiera ir traspasando cómo son las propiedades en estos casos. Ya, aquí hay un par de cosas que son importantes mencionar y que nos fijemos para que veamos que esto funciona. Entonces, fíjense acá, X es un conjunto cualquiera. Lo importante es que no es vacío. ¿Bien? Y vamos a considerar el conjunto B un espacio vectorial sobre K. O sea, B ya cumple las propiedades anteriores. ¿Lo comprenden eso? Entonces, digamos así, tenemos un conjunto que es cualquier conjunto y lo único que es ese conjunto que no está vacío. Y ese es el X. ¿Bien? Y tenemos por otro lado V, que está dotado de la suma y el producto por escalar, que sí es un espacio vectorial. Por lo tanto, satisface todas las condiciones anteriores. ¿De acuerdo? Todas esas propiedades de la 1 a la 7, este conjunto B las cumple. ¿Bien? Entonces, con estos dos ingredientes vamos a definir este conjunto. Y es este conjunto que está aquí, que son todas las funciones que van desde X a V. ¿De acuerdo? Definimos este conjunto y la única condición que tenemos es que f sea una función. ¿De acuerdo? Importante aquí la imagen, donde llega. Es ahí donde trabajamos los elementos. ¿De acuerdo? O sea, todas las imágenes van a cumplir o se van a poder trabajar en este conjunto que ya es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas hay que destacar aquí? Fíjense, la suma está definida de esta forma y el producto por escalar de esta forma. ¿De acuerdo? Y nos piden demostrar que ese conjunto con esa suma y ese producto es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa, o en general, voy a tomar de una al tiro aquí los elementos. Voy a trabajar con F, con G, con H, que están en este conjunto, y con un alfa en K. Entonces les pregunto a ustedes, ¿dónde vive la imagen? Las imágenes de F, de G y de H. ¿Dónde están? ¿O a dónde llegan? ¿A qué conjunto? Les pregunto. Acá. ¿Al K? Solamente el escalar vive en K. Aquí está anotado. Pero estas funciones, ¿dónde viven sus imágenes? Si las funciones están aquí, ¿dónde está la imagen de F, por ejemplo? Basta que mire la definición. Ahí está la función F. ¿Dónde viven sus imágenes? ¿En B? En B, en V.
Todo llega aquí, todo. Este conjunto aquí está la preimagen, imagen. Aquí viven todas las imágenes, ¿cierto? Entonces, en la propiedad 1 hay que probar que f, pero ahora con esta suma, ¿ya? Si me devuelvo a la definición, aquí está esta suma. Tengo que probar esta propiedad. Entonces, si me devuelvo acá, tengo que probar que f más g, perdón, f más g en x tiene que ser igual a g más f en x. Pero ahora este nivel, porque así es para este espacio B. Este es el que queremos demostrar que es un espacio vectorial. Pero acá no es el mismo B, este es nuestro B, este. Todo esto. A pesar de que este B también es un espacio vectorial, porque lo dan como dato. Entonces, cuando yo parto de este, tengo que demostrar esta igualdad. Entonces nosotros partimos desde acá. Ya, y ahora yo digo, chuta, ¿qué hago ahora? Me voy a la definición que está aquí. Ah, pero esto es f de x más g de x. Ya, listo. ¿Y aquí qué hago? ¿Esto dónde vive? En B, ustedes me acaban de responder. Son las dos imágenes. Pero ¿qué pasa con B? ¿Qué es B? ¿Qué propiedad tiene B? Y ahí nos vamos al enunciado. Ah, pero B es un espacio vectorial. Ah, entonces esto cumple la propiedad, listo. Lo doy vuelta, ¿cierto? La cumple la propiedad, pues entonces lo puedo dar vuelta, ¿cierto? Y ahora me devuelvo la definición. Listo. Se cumple uno. ¿Lo ven? Eso. Hay que pasar aquí por esta parte para que esto se cumpla. ¿De acuerdo? Esto era 1. En 2, muy parecido. Solo que necesito 3 funciones ahora. Esa, más esa, más esa, tiene que ser igual a esta, más esa, más esa. Con el H, ahí. Que me corre un poquito ahí. Entonces quiero probar la asociatividad de esta suma. Pero esta suma está definida como está allá. Entonces, acuérdense, cuando demuestran igualdades, ustedes empiezan de un lado e intentan llegar al otro. O calculan ambas por separado y después concluye que son iguales. Entonces aquí, si empiezo desde acá, con el X, ya, pues nosotros sabemos que F más, después del loso esta, pero voy a anotar al tiro aquí, G más H. Porque esto está en B, ¿cierto? Y ahora la suma de esta con esta, si me voy a la definición de nuevo, F más, y aquí paréntesis, G más H. Pero ¿dónde estamos aquí? ¿En qué conjunto estamos trabajando ahí? Les pregunto. ¿En qué conjunto estamos ahí? Nuevamente estamos en B, pues chiquillos. Yo sé que cuesta mirarlo, ¿ya? Yo sé que cuesta, pero lo que tenemos que imaginarnos acá, en todas las imágenes, estas 3 funciones por separado viven en B. Por lo tanto, como son elementos en B, piénsenlo así. Si aquí está X, aquí está B, mediante F, mediante G y mediante H, esta X mediante las 3 llega acá a través de F, llega acá a través de G, que no es el mismo valor, no necesariamente el mismo valor, y llega aquí mediante H. Por lo tanto, aquí operan entre ellos. Estos son elementos en B, ¿de acuerdo? Pero B es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta propiedad, que es la 2, este conjunto B, que está acá, que lo encerré en rojo, cumple la propiedad 2. Así que como cumple la propiedad 2, nosotros acá podemos cambiar el paréntesis de lugar, ¿cierto? Cambiar el paréntesis de lugar, acuérdense, es la asociatividad. Y ahora si yo me devuelvo, ahora yo digo, ah, pero esta suma era F más G, po.
Pero aquí el h afuera es S. ¿De acuerdo? Del X. ¿Bien? Entonces, en el fondo, si yo sigo revisando las propiedades, usted ve, pero profe, pero el B es espacio vectorial, entonces ya está listo. Y claro que sí. Lo único que me interesaría, a mí por lo menos, es que sepamos traspasar las cosas. O sea, si yo me voy ahora donde están todas las propiedades anotadas, la idea es que traspasemos aquí las cosas. ¿A qué me refiero con eso? A que este conjunto B que tenemos acá en la definición, para nosotros es este. O sea, estoy a la vez trabajando con este conjunto, pero estoy mirando todas las cositas o todos los elementos en este espacio B. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros estamos al nivel de funciones. Esta era la propiedad. Lo mismo acá, F, G, H, no lo voy a escribir de nuevo. Pero acá es lo interesante. ¿Cómo debiese ser el cero? Ahí, de las funciones. Luego aquí habría que tomar el F más el A menos F, ¿cierto? Y así seguir. ¿Ya? Entonces, si me devuelvo el ejemplo, déjenme borrar aquí. Ya revisamos la conmutatividad, la asociatividad, que era 1 y 2. ¿Bien? La tercera cosa, lo voy a anotar acá, para poder mirar ahí lo que tengo. ¿Cuál debería ser el cero en este caso, pero de esta función? Acuérdense que el espacio B grande del principio, al que le estamos probando, era este. ¿Ya? Entonces, en el punto 3, la propiedad es el 0 de B más B tiene que ser B. Ya, pero acuérdense que B es un elemento aquí y el 0 de B, en nuestro caso, es el 0 de estas funciones. ¿Cuál es la función nula aquí? O la función 0 en estas funciones. Debiese ser aquella función que va desde X a B y que toma cualquier X y ¿a dónde lo lleva? Voy a poner OF nomás. ¿A dónde lo tendría que llevar? ¿A qué cero? ¿Qué es lo natural que se nos debería ocurrir ahí? Acuérdense que son elementos que están en B. Y B ya tiene todas las propiedades, ya las cumple, porque nos dicen ahí en el enunciado que V es un espacio vectorial. ¿Lo ven o no, chiquillos? ¿Lo ven? Aquí debería ser el 0 de B, porque estoy llevando cualquier elemento de X al mismo 0. Y esa sería la función nula. ¿De acuerdo? Esta es función nula. ¿Bien? Sí, esta parte es súper enredada, pero lo que pasa es que estamos traspasando las propiedades a este nivel. ¿Ya? Por ahí dice que se enredó Esteban. Hay que, ojalá, lo malo es que no puedo ir mirando al mismo tiempo las propiedades. Ya me tengo que estar ahí retrocediendo y toda la cuestión. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es entender cuál sería el 0, pero de este espacio, de este, no de B. Ahora, estamos trabajando al nivel de elementos con este B de acá. Estamos mirando dónde viven los elementos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, para verificar esta parte, necesitamos el 0F, pero a este nivel estoy en este conjunto, ¿de acuerdo? Si lo sumo con una función f, cuando calculo acá esto me queda el 0 evaluado en x más la función evaluada en x. Pero acá esto lo estoy mirando en b. ¿Por qué? Porque esto como funciones, acá estos son funciones y acá estos son elementos en este conjunto, sin este x. Con el x, cada uno por separado son elementos de b. ¿Por qué? Porque esta función, como la anoté acá arriba, aquí está, es esta. A ver, no la voy a denotar como la puse ahí, la voy a dejar así. Es una función que va desde X en B. Y la f también es una función que va desde X en B. Y esta es la imagen de esta función y esta es la imagen de esta función, que viven en B.
Ya, po, pero la imagen de cualquier X en esta función que dijimos que es la función nula da el 0 de B más f de X. Por lo tanto, esto es f de X, porque 0 más f es la misma X. Así que esto es, bueno, ahí está, f de X. Así que esto implica que 0f más f es f. ¿Bien? La cuarta propiedad es que para todos los f en este conjunto existe la menos f, que también está en este conjunto. Ay, este es b. ¿Ya? De modo que f más menos f evaluado en x nos dé la función nula, evaluada también en x. Y eso hay que verificarlo. Entonces, f más menos f evaluado en x, ¿cuánto es? Entonces, la definición de esto es ver la imagen de f más la imagen de menos f. Pero como acá estamos trabajando en b, y b es un espacio vectorial, esto es 0 de b. Ya, pues, pero el 0 de b ¿a cuánto es igual? Acá arriba está anotado, aquí. Ahí está. Esto es lo mismo que 0fx. Así que esto se cumple. Partimos de acá y llegamos aquí. Acá está. Entonces se cumple la cuarta propiedad. La quinta. 1 producto punto f tiene que ser f. Todo esto evaluado en x. Entonces ustedes dicen 1.f evaluado en x. Si se van a la definición que está acá arriba, ahí está 1. El 1 es el alfa ahora. Punto la función f es 1 por la función evaluada en x. Entonces aquí sería 1.f de x. Como esto pertenece a B, y B es un espacio vectorial, porque es lo que aparece en el enunciado, esto es f. ¿De acuerdo? Y ahí estamos listos con esta propiedad. Ya la 6 y la 7 solamente las voy a enunciar. Ustedes después ahí la prueban. Entonces acá necesitaríamos alfa más alfa. A ver, voy a escribir aparte la 6 de la 7. La 6 necesitaríamos alfa, producto escalar, por la suma de f más g. Esto tiene que ser alfa, producto escalar f, más alfa, producto escalar g. Ya aquí basta con que evalúen x en todos los lados y ahí lo iguales. Y la 7 sería alfa más beta, producto escalar, f. Ya, esto tiene que ser igual a alfa, producto escalar f, evaluado en x, y alfa, producto escalar, no, beta, perdón, beta. Y beta, producto escalar, el mismo f, evaluado en x. Ya, estas dos propiedades serían las dos primeras de estas de acá, estas. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que sepan entender cómo son estos elementos según el conjunto que estemos trabajando. ¿Bien? Ya, acá estábamos probando que este conjunto que está aquí, este grande, este sea un espacio vectorial. Por eso los elementos eran funciones. ¿De acuerdo? Eso con el ejemplo. Ojo que para demostrar que cualquier conjunto es un espacio vectorial, chiquillos, tienen que demostrar las 7 propiedades. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso era un poquito enredado porque estábamos hablando de aquí de este espacio B, pero es porque las imágenes de todas las funciones que yo fui considerando en este conjunto vivían acá. ¿Ya? Como conjuntos
como conjunto todas las imágenes de las funciones operando, aquí en la suma, en el producto, como está definido acá, todo esto vivía o lo podíamos considerar en el conjunto V. Pero este conjunto ya era un espacio vectorial. Por lo tanto, todas las propiedades anteriores sí se satisfacen. ¿De acuerdo? Había que revisarlas todas. ¿Bien? Y bueno, aquí vamos a revisar, antes de terminar, solamente la definición de lo que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Entonces, para eso necesitamos considerar V un espacio vectorial. Recuerden que para que sea un espacio vectorial, cumple las 7 propiedades anteriores. Y si consideramos W un subconjunto de V, vamos a decir que este W es un subespacio de V, si es que W es un subespacio vectorial, o un espacio vectorial. O sea, para que ustedes digan que W es un subespacio, para eso necesitamos probar que es un espacio vectorial sobre K. O sea, si yo tomo el conjunto W que está contenido en V, para que sea espacio vectorial, tenemos que demostrar las 7 propiedades anteriores. ¿De acuerdo? Y la notación es esta que está acá, que es común menor igual. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que hay que observar. Nosotros sabemos que el W está contenido en V. Por lo tanto, todas las operaciones sobre los elementos de W son las mismas que el espacio V. ¿De acuerdo? Entonces, al final los elementos van a heredar estas operaciones. Entonces uno dice, chuta, voy a tener que demostrar las 7 propiedades, y no necesariamente, ¿ya? Porque para eso vamos a utilizar este teorema, que es una caracterización de su espacio. Entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial V sobre K, y W un conjunto no vacío, entonces vamos a decir que W es un subespacio de V si solo si se satisfacen estas 3 condiciones. ¿De acuerdo? Solamente estas 3 propiedades. La primera es que el 0 de V, o el 0 de este conjunto, esté contenido en W. La segunda es que si tenemos 2 elementos de W, acuérdense que W puede ser conjunto de funciones, pueden ser polinomios, pueden ser matrices, pueden ser integrales, etc. La suma de estos 2 elementos también tiene que estar contenida en W. Eso es lo principal. Y lo segundo es que un escalar por este elemento también tiene que estar contenido en W. De hecho, estas 2 propiedades se pueden resumir en esta. ¿Bien? O sea, en vez de demostrarlas por separado, podemos multiplicar inmediatamente el alfa, producto escalar U, más B, y probar que esta suma pertenece a W. ¿Ya? Eso se puede resumir en solo esa condición. Y acá tenemos luego un ejemplo, bueno, varios ejemplos, donde si tenemos B un espacio vectorial, B es su espacio de sí mismo, ¿ya? Y también si consideramos el conjunto solamente con el 0 de B, vamos a decir que estos 2 conjuntos, tanto V como el 0 de B, son subespacios triviales de B, ¿de acuerdo? O sea, B va a ser un subespacio de sí mismo, y el conjunto que solamente contiene el 0 de B también va a ser un subespacio vectorial. Las rectas, todas las rectas que pasan por el origen, en Rn o en el espacio, son subespacios vectoriales también, en este caso de Rn. Los planos son subespacios vectoriales de R3. Ya recuerden que todos los planos tienen dimensión 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son como considerar solamente, ¿cierto? Ahí 2 de los ejes, ¿cierto? Pero estos planos pueden tener distinta dirección, distinta orientación, y pueden estar contenidos en R3. O sea, si yo tengo aquí R3, un plano podría pasar aquí. Podría estar así de lado, ¿cierto? No necesariamente ser paralelo a alguno de los cuadrantes. Las matrices simétricas. Si nosotros agrupamos en un conjunto todas las matrices simétricas, estas forman un subespacio vectorial de las matrices cuadradas. Y también las matrices antisimétricas. O sea, si agrupamos las matrices antisimétricas en un conjunto, estas también forman un subespacio vectorial de las matrices. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente aquí el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n también forman un subespacio vectorial de los polinomios.
Ya recuerden que aquí están todos los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Ya? O sea, están todos los polinomios aquí hasta el grado n. Todos los anteriores pertenecen a este conjunto. Y bueno, el ejemplo 6 es que el conjunto de todas las funciones continuas también forman un espacio vectorial. ¿Ya? El conjunto, si nosotros decimos ya, en este conjunto voy a dejar todas las funciones continuas, que le llamamos aquí f, que va desde i en r, también forma un espacio vectorial. ¿Bien? Ya, lo voy a dejar hasta ahí. En la otra clase vamos a retomar, vamos a ver la suma directa, vamos a revisar si estos conjuntos son o no espacios vectoriales, y vamos a ver lo que es la suma directa de dos espacios vectoriales. ¿Bien? Y ahí lo dejamos. Los invito a escribir este ejemplo bien, a que lo hagan, a que lo escriban con detalle, ¿ya? Créanme que no es difícil de entenderlo. Aquí tenían que probar que este conjunto era un espacio vectorial, y para eso usábamos como hipótesis que B ya era un espacio. Entonces, todas las imágenes o todos los elementos que estábamos aquí operando vivían en B. ¿Ya? Eso es lo que traté ahí de explicarles, y por ahí muchos en el chat decían que no entienden. Pero se enredaron porque yo les expliqué con detalle. Les dije, estamos trabajando con elementos que aquí son funciones. Y necesitaba que pusieran ojo en las imágenes. ¿Ya? Si no, vamos a tener que retroceder ahí al mate 1 para recordar funciones y lo que es la imagen de una función. Así que los invito a que escriban con detalle este ejercicio, por favor, para la siguiente clase. Eso, lo voy a dejar hasta acá. Que estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, Claro, profe, gracias. ahora Chao.